lograr un pacto eléctrico que obtenga lo que todos ustedes quisieran. Garantizar las condiciones. Pero que realmente el pacto sea el resultado del consenso de todos los actores. No puede haber pacto eléctrico sin una de las cuatro patas. Bien, continuamos aquí con nuestros invitados, pues tratando el tema del pacto eléctrico, pasando revista y tratando de precisar qué tanto hemos podido avanzar en el mismo y qué tan lejos estamos de poder cerrar este capítulo tan importante y además ver si el mismo sirve para solucionar de raíz el problema eléctrico. Edwin, me gustaría entonces comenzar contigo y me gustaría que me hicieras un enfoque concreto del tema, por ejemplo, de la tarifa, desde el punto de vista de los sectores sociales y los usuarios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar una tarifa tan alta en el sector eléctrico? Por la ineficiencia e incompetencia de las empresas distribuidoras. Distribuidoras. Es decir, en este momento, desgraciadamente el señor Issachar se refirió de una manera muy despectiva al Acuerdo de Madrid, pero él quizá no sabe que su electricidad no está 37% más cara gracias al Acuerdo de Madrid, que sirvió para bajar 36% el costo, el precio de la energía eléctrica. Y en este momento... Pero no eliminó ese acuerdo el mercado spot que permitía la libre competencia y que por tanto pudiera... desgraciadamente el mercado spot no funciona. Si funcionase tuviéramos mucho más electricidad en este momento, pero el gobierno no ha permitido que se desarrolle el mercado spot. Las empresas distribuidoras no quieren comprar mucha de la electricidad en el mercado spot y ahora que se terminan los acuerdos de Madrid ahí es que vamos a ver problemas. Pero regresemos a la tarifa. Ustedes sabían que gracias a... ¿Qué es lo que está pasando con la tarifa? Gracias al Acuerdo de Madrid, en que se corrigió el sistema de indexación de los precios de los contratos eléctricos, porque el contrato de la capitalización lo indexaba 120% más de lo que debía de haber sido, lo indexaba por un combustible muy volátil, que era el fuel oil número 2, el gasoil, y con el Acuerdo de Madrid se pudo indexar que solamente fuera el 100% del costo y se indexó usando un combustible de base mucho más barato y, que era lo importante, menos volátil. Una de las bellezas de eso, que se está... Usted no ha notado que el gobierno, los funcionarios del gobierno ya no mencionan el Acuerdo de Madrid. El Acuerdo de Madrid, si sube, sube y si baja, baja. Pero ese es de verdad, no es como la del gobierno y el combustible, ¿no? Que esperó que pasaran las elecciones para darle 2 semanas de seguida al consumidor en el bolsillo. Hoy en día, el precio de generación está en un promedio, ha estado en promedio en los últimos, desde que comenzó a bajar el precio del petróleo, en 9,5 centavos de dólar por kilovatio hora. Ha caído a la mitad. ¿Ya? ¿Y usted cree que Issachar, los empresarios y nosotros los consumidores hemos sentido eso? No, la tarifa se ha quedado igual. Eso le ahorró a las distribuidoras en el 2014 y el 2015, en el 2014 y 15, 32 mil millones de pesos, es decir, 710 millones de dólares. Oiga el número. Es decir, 32 mil millones de pesos, esos son 9 ceros. 710 millones de dólares, si lo quieren dólares, con 6 ceros. ¿Y a dónde se fue ese dinero? ¿Por qué no le aplicaron esa baja que le aplicaron los generadores al costo de la energía? ¿Por qué? Por el satanizado acuerdo de disque satanizado, ya no está tan satanizado. ¿Por qué no le aplicaron esa baja de la tarifa a la tarifa, como manda la ley? No. Discrecionalmente, esos 32 mil millones de pesos los canalizaron hacia el roboducto que tienen hacia Punta Catalina. Como los bancos internacionales, por todos los problemas de corrupción y de opacidad que hay alrededor de ese proyecto, y de el Bendes de Brasil y de Odebrecht, que no es la primera vez que un proyecto de Odebrecht de la CDE sale mal. La presa hidroeléctrica de Pinalito comenzó por 150 millones de dólares y van por 550.
Pero ¿cuál es, Erwin? Que no en breve traspasan palabra, nada. Entonces, en un lenguaje que lo entienda nuestro público. que la ley- ¿Qué está pasando que la tarifa eléctrica no ha podido bajar? que la ley ordena, durante todos estos años. la ley, los contratos y el reglamento ordenan que si sube, sube, si baja, baja. El gobierno asumió la subida original cuando subió el petróleo. Nadie se lo pidió, pero ellos lo asumieron. Y ahora cuando baja, ya se ha pagado todo el subsidio. Y lo que están usando ese dinero ahora la tarifa debió de haberse bajado en 20 o quizás 30%. Nosotros no sabemos, no tenemos forma de calcularlo porque no hay estados financieros Pero el auditados. gobierno ha argumentado, Edwin, que durante el proceso de subida, escalada, el gobierno estuvo cubriendo, subsidiando la tarifa eléctrica de los consumidores. No es cierto. Estuvo subsidiando la ineficiencia e incompetencia de la sede. Vamos a... No nos olvidemos. Mira, yo te invito, Nelson, a que el próximo programa que hagamos, si queremos lo hacemos sobre el Acuerdo de Madrid con datos, es decir, no con el año que me conviene. No nos olvidemos que el Acuerdo de Madrid se firmó en el 2001 y se firma cuando en el 2003 salían las licitaciones abiertas para lo que estamos haciendo ahora, para que la generación fuera competente. Al firmar el Acuerdo de Madrid se retrasa desde el 2001 hasta el 16, que estamos esperando ahora julio y agosto, para poder hacer las licitaciones que debimos hacer en el 2003. Y Punta Catalina no fue licitada. El Acuerdo de Madrid son 15 años. El Acuerdo de Madrid cometieron dos errores los que lo hicieron. Una, le dieron más capacidad al generador de la que él tenía disponible. Si yo te doy a ti una capacidad de vender 350 megavatios, pero tus plantas nada más llegan a 200. Y tú terminas recomprando 150 en el mercado y revendiéndomela a un precio indexado por petróleo. Un error. Segundo error, en la fórmula de indexación fijaron el precio del combustible en $17 por barril y asumieron que eso no iba a variar. El combustible se metió a 140 y eso hizo que el sobrecosto, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que es el sobrecosto por la indexación del combustible. Hizo que los generadores ganaran centenas de millones de dólares. Ahora, lo que nosotros tendríamos que analizar en esos 15 años, cuánto han sido de sobrecostos para el gobierno y cuánto han sido de subcostos, digamos. Y los subcostos no han venido porque la fórmula estuvieran bien hecha, vinieron porque el petróleo se cayó. Pero eso hubiera pasado de todas maneras aunque no hubiéramos tenido fórmula. Nosotros hubiéramos podido estar comprando el 100% de la energía en el spot y fuera mejor que el Acuerdo de Madrid, así porque el precio se cayó. No fue porque las fórmulas del contrato fueron las correctas. Entonces, si queremos, al Acuerdo de Madrid le dedicamos un capítulo aparte. Ahora, a mí me gustaría ir al tema de que las sedes no quieren comprar, la CDE no quiere, el gobierno se opone. Mira, en este momento, la CIA y la CDE trabajan en lo que es la licitación justo para sustituir el Acuerdo de Madrid. Seguro que todos leyeron que Rubén Bichar habló que en 2 o 3 semanas salen esas licitaciones, porque ya las bases están hechas, se le pasaron al consultor jurídico para que ¿Qué es lo que se va a licitar? Se va a licitar la energía, justamente la energía comprometida en el Acuerdo de Madrid, que queda libre a partir de julio y agosto. Ya. Y esa energía nos vamos a asegurar ahora de que las fórmulas con que se calculen y la cantidad de energía que se le asigne a un generador sea la que él pueda suministrar, la que él esté disponible, y que el precio, y que no haya en ninguno de los casos ganancia de ese generador por aumento del precio del combustible. Una pregunta, con eso vamos a resolver el problema que hay de contratos que tenemos con empresas que tienen un precio estándar y que hay que pagarle, funcione o no funcione, opere o no opere la planta y todo ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con ese problema, que es uno de los problemas que a veces se argumenta que son una de las principales causas que mantienen la tarifa eléctrica alta? Los problemas son múltiples. Digamos que desde el punto de vista de la generación, a eso que te refieres son a los contratos IPP, que solo queda uno, el de Cogentry. Gracias al Acuerdo de Madrid, porque se usaron esos contratos para intercambiarlos. Solo queda uno, el de San Felipe, que era la que estaba en Puerto Plata, que antes se llamaba Smith & Rowan. Ese ya terminó en este año, alrededor de por allá, en enero 15. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo importante acá es que cuando tú miras la ecuación de la tarifa, el 80%, alrededor del 80% de ese costo de la tarifa tiene que ver con el costo de generación. El 80%. De generación. Incorrecto. De hecho, 80%. Bueno,
Edwin, tú y yo estuvimos hace una semana. ¿Cuánto es el valor agregado de distribución? Pero perdona. En este momento. Pero escúchame, tú y yo estuvimos hace una semana en las vistas públicas. De la tarifa técnica. ¿Tú te acuerdas lo que salió ahí? 4% costo de transmisión, 16% costo del VAD de distribución y 80% de costo de generación. Eso acaba de terminar nosotros, eso acaba de terminar la CIE, que es el que debe hablar de tarifa, y no ellos, sino unos técnicos, una empresa consultora chilena, INECON, que son expertos en hacer eso en distintos países del mundo. Otra cosa es que nosotros nos metamos ese análisis y digamos, bueno, probable que el VAD de distribución sea un poquito más grande. Asume que quede 75, 25. No argumenté nada y ya me dio que puede ser más grande. No te estoy dando, lo que te estoy diciendo, somos técnicos. Nosotros somos técnicos y tú y yo estuvimos de acuerdo en que eso se aguantara para entrar al detalle de los insumos que entraron en esos costos. Pero no podemos negar que el principal insumo en la tarifa es el consumo de energía eléctrica, es la generación de energía eléctrica. ¿Cuál es el problema de acá? Que como en esos 15 años, ¿cuál fue la generación que se instaló acá entre el 2001 y el 2016? ¿Cuál es la generación que se ha instalado? La adicional. La adicional. ¿Cuánto ha entrado? 800 megavatios. 800. Andrés, 300. Se cambió la matriz eléctrica. Pero y las dos Itabo entraron. Entró Andrés con gas, entró Barahona Itabo con carbón. estaba, todo eso estaba. Nuevo. Andrés estaba. Andrés solo, pero nuevo. Quita Andrés. Itabo, el funcionariado eléctrico antiguo Pero- de la CDE se comió a Itabo y hubo que invertirle Pero- 98 millones de dólares para rehabilitarla. Porque la CDE antigua Pero es la bueno que destruyó. hablemos, Edwin, de esa energía que entró. Incluso, ¿qué hicieron la mayoría de los que entraron? Que como el precio del spot estaba en el cielo, era generación nueva, en vez de ir a la EDE a hacer un contrato con la EDE, un contrato bilateral, al precio de su costo de generación más un margen razonable, se quedaban vendiendo en el spot porque precisamente, es decir, se aprovecharon de una debilidad del mercado, que es lo que este empresario no quiere. ¿Cuál es Pero entonces? los generadores no son centros para- de beneficencia. Para cerrar, pero Para ahí está el superintendente, el regulador, que tiene que bajar la macana. la Pero- macana cuando ya tú le dejaste un contrato de 15 años que deja el sector mutilado. Bueno, señores, tenemos una... Vamos a acercarnos, me gustaría que nos acercáramos, nos quedan unos 5 minutos solamente, que brevemente cada uno vamos a tirar un puente. O sea, Nelson, hay el puente está diferencias la ley. grandes. ¿Tú estás de acuerdo con que se respete la ley? Depende, porque cuando ¡Ay! te lo diga, vas Oh a my decir, God. tú vas a decir, Edwin, porque fíjate que no es un tema de... Yo de- insisto, él es un funcionario público. Sí, yo soy un funcionario. Es decir, No, está yo soy prohibido que un funcionario público diga que Pero, depende pero, Edwin, cumplir la ley. no, Él debería es que Oh, pero ven acá. viniendo de ti, hay que tomarlo Este- con pinza. Nosotros, el Estado ha dicho... Pero está claro, El Estado ha Nelson, dicho, vamos- Nelson, vamos- el vamos Estado a ha dicho, edificar. nosotros, el gobierno, hemos dicho, y hemos consensuado, y él lo sabe que está consensuado el respeto a la ley para nosotros es lo más importante. Y por eso el Estado se ha ido desprendiendo y está dispuesto a hacer cambio en lo que son las instituciones que rigen el sector. Nosotros con el sector empresarial hemos avanzado muchísimo, hemos ido acercando nuestras posiciones. Con el sector de FEDOMO prácticamente ya tenemos un acuerdo. Con el único sector Estamos que no... incumpliendo menos Porque la todavía, el único sector que todavía no elige cuáles van a ser sus representantes para sentarse con nosotros son el sector social. Está elegido. Y con ese grado de hostilidad que ustedes presentan, en el fondo uno sabe que ustedes no quieren pacto. Entonces ustedes se van a agarrar de lo que tranca el pacto para ponerlo como condición. Bien. Los sectores sociales fueron los primeros que en septiembre del 2013, él sabe eso, presentaron una propuesta de pacto. No solo la universidad, mire quiénes están ahí. Fundecom, la Fundación de Consumidores, el Foro Alternativo, Social Alternativo y la Confederación Nacional de Unidad Sindical. El primera propuesta de pacto, ahí está. Punto número 1, que se respete la ley. Es el único puente que yo entiendo que podemos establecer de principio. Pero oiga como él dice, que depende, que ahora estamos incumpliendo menos. Es decir, este es un país que está No, pero vamos mal. De acuerdo, Aaron. Tienes un minuto para dirigirte a los televidentes y decirle hacia dónde debe caminar entonces el pacto eléctrico, a tu juicio. O si tú crees que no es necesario o que no vale la pena y no es factible
que se pueda firmar un pacto eléctrico. Entendemos que es necesario, vital para la sobrevivencia de Ixachar, los consumidores y el mismo gobierno, que haya un pacto. Ahora, nosotros entendemos que lo fundamental de ese pacto es que cuando uno lo trate, como decías en la definición al principio, se cumpla. Entonces, Claro. para nosotros, ya, y la misma propuesta del gobierno dice que vamos a cumplir la ley en esto, está bien, ok. ¿Por qué no dan una muestra de que sí lo van a cumplir y comiencen a cumplirlo ahora? Entonces, para nosotros el puente, la posibilidad, aquí el culpable, que tiene que demostrar que no es tan culpable, es el gobierno, nadie más. Nosotros los consumidores lo que hemos hecho es financiar a esta gente. Él habla de que el gobierno ha tenido que pagar 500 millones de dólares. Pregunta de qué bolsillo fue que salieron esos 500 millones de dólares del salón de belleza que mencionaba Ixachar, y de mi casa, y de la casa tuya, y de la misma de él. Sí, pero hay que también reconocer que esos subsidios va a subsidiar a otros ciudadanos que no pagan la energía eléctrica, que es un problema ¿Por también. culpa de quién? ¿Quién es que no lo incluyendo agarra? sectores empresariales. ¿Quién es que no lo agarra? Bien. La distribuidora lo debió de ¿Hacia haber dónde agarrado. debemos movernos, Edwin? Cumplimiento Concreto. de la ley es el fundamento, el pilar fundamental en que nos tenemos que apoyar. Lo otro, sí, no, podemos negociarlo, gritar, no patalear, lo que sea. Muy bien. Cumplimiento de la ley. Señor Ixachar. Bueno, yo quiero felicitar a Del Carmen y a Edwin, y es bueno reconocer que el sector social, que Edwin está representando, y la UAS, han tenido una participación muy activa e importante para que los sectores tienen que ser así, y eso es lo bueno de sentarse a discutir un pacto. Y quisiera referirme a los resultados del Pacto por la Educación. Estamos viendo los resultados del 4%, se está viendo un cambio importante. Esa misma expectativa tenemos que tener hacia el pacto eléctrico. Nosotros tenemos un país que el ingreso promedio de los dominicanos no le permite pagar la factura que estamos recibiendo. De donde no se resuelva transmisión, generación y todo en conjunto, porque eso es lo que hemos visto en la propuesta de pacto eléctrico, discutir todo para ver cuáles son los de corto plazo, los de mediano plazo y los de más largo plazo que tenemos que resolver. Ahora, en síntesis, lo más importante es que avancemos a la firma del pacto, que sigamos acercando esas posiciones, que busquemos, no lo ideal, ningún sector va a salir con todo lo que lleva como posición. Tenemos en una discusión, yo llevo mi propuesta, lo dijo Edwin, lo dijo Del Carmen, yo tengo que ceder, tengo que aprender a reconocer y a respetar. No todo se va a quedar igual, porque entonces ¿para qué firmamos? De acuerdo. Señor Del Carmen. Sí, yo creo que nosotros, fíjate, quiero aclarar que pese al pacto, que nosotros estamos muy metidos en el pacto, nosotros estamos trabajando desde siempre. O sea, y cuando Rubén me invitó a participar de la gestión de él, nosotros hicimos un plan integral, y ese plan integral es el que tiene a Punta Catalina a mitad de construcción, pese a todos los ruidos y a todas las trabas que nos han puesto en todos los lados y en todos los foros, incluyendo fuera del país, y nosotros seguimos avanzando. Transmisión ha ido pudiendo resolver los problemas de transmisión. Nosotros hemos ido bajando las pérdidas y en este momento tenemos 360 millones de dólares de los 4 bancos multilaterales invirtiendo en la reducción de pérdidas, lo que significa la confianza que le genera el equipo que diseñó el plan y que está trabajando. Y nosotros hemos ido trabajando en todo el tema comercial, en el tema de la telemedición, del incremento de los circuitos 24 horas y de lo que sería dar un suministro confiable al cliente. Ahora, ¿qué nosotros esperamos del pacto y en qué nosotros no vamos a ceder? Pase lo que pase, en que nuestro compromiso es, 1, acabar con los apagones, y 2, que la ciudad esté adecuadamente iluminada, es decir, tener un plan nacional de iluminación en el que cada municipio esté iluminado. Luego van a haber intereses de un lado y de otro, porque el tema de generación y distribución, primero el de generación sabemos que tiene una parte en mano privada y otra en el Estado, y el tema de distribución está en nuestras manos, pero también el sector privado quiere intervenir. De manera que ahí nosotros sabemos que esa lucha por esos intereses siempre van a estar. A lo que el Estado no renuncia
o lo hacemos nosotros o lo participamos, abrimos para que lo haga el sector privado, es a que nosotros vamos a lograr acabar con los apagones, que haya un plan de iluminación y que garantizar que la energía tenga un precio razonable en el tiempo, o sea, que el precio sea el justo, el que permita desarrollar a la industria y el que permita a los dominicanos tener una mejor calidad de vida. Y se casaron y fueron felices. Muy bien. Esperemos que así sea, porque tenemos que terminar felices los cuentos para que podamos ser felices todos, ¿verdad? Así es que, bueno, gracias. Yo creo que esto es un tema inagotable, como ha sido inagotable la posibilidad de resolver lo que tenemos durante más de 50 años, ¿no? Pero creo que hemos hecho un pequeño aporte como programa, abierta este foro para que podamos seguir conversando. Todavía creo que va a haber más discusión de pacto y pues aquí tienen ustedes tanto el sector social, el sector gubernamental como el sector privado en sus diferentes actores, una oportunidad para poder expresarse frente a los televidentes. Quiero dejarte el libro para ver, mi libro sobre el siglo XX en el sector eléctrico, para ver si armamos un programa, ¿Cómo no? Discutir el sector eléctrico, esos 50 o 100 años Sí. de problemas eléctricos en el Bueno, país. Edwin, encantado. Del Carmen, muchas gracias. Un gusto. Señor. Bien.